Ya comenzó la actividad en el Vaticano. Un papa argentino se hizo cargo de la Iglesia Católica a nivel mundial. ¿Y cuáles son las expectativas con respecto a la relación con el mundo? Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer para entender al Papa como fenómeno hoy es un poco desargentinizarlo. Es decir, ¿por qué? Porque el Papa, a partir de que asumió, ¿no es cierto?, pasa a ser el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, con 1.200 millones de integrantes, de fieles, de los cuales solo el 3% vive en la Argentina del total. Y además un Papa que tiene una clara decisión, intención de hablarle al resto del mundo. No solo a las otras religiones monoteístas, la musulmana, la judía, los católicos ortodoxos, sino inclusive a hinduistas, budistas, ¿no es cierto?, los que no son monoteístas. A mí me parece que el Papa esto lo ha marcado con dos cosas, ¿no es cierto?, muy claras. Primero, recibe a la Presidenta en un gran gesto, con un profundo significado, dado los antecedentes de una relación difícil, antes de asumir. Para mí como que cerró el capítulo Argentina con esto. Después de asumir, recibe a otros presidentes y pasa a ser el Papa. Segundo, bueno, su decisión de no venir a la Argentina en julio. Para algunos argentinos puede ser en alguna medida doloroso que el Papa esté en Brasil y no venga a la Argentina, pero creo que hay que comprender esta nueva situación del Papa global. Además, el Papa viniendo a la Argentina, inevitablemente, en un país con tensiones políticas importantes, a 3 meses de una elección, su visita sería interpretada políticamente, ¿no es cierto?, aunque no lo fuera. Yo creo que el Papa es un fenómeno mundial de enorme envergadura, que va a producir cambios en el mundo como, ¿no es cierto?, a lo mejor pocos papas en las últimas décadas. El primer papa no europeo, es muy importante de los comienzos del cristianismo, siglo III, siglo IV, ¿no es cierto?, el primer papa que no elige el nombre de otro papa, elige el nombre de un santo, y por eso Francisco I, un santo muy particular, santo de la pobreza, la humildad, la mansedumbre. Primer papa jesuita, que es una orden muy particular dentro de la Iglesia Católica, y el primer papa latinoamericano en este contexto. Y hablando de relaciones internacionales, para América Latina también es un fenómeno importante. Bueno, yo creo que si uno lo mira, hoy más del 40% de los católicos viven en América Latina. Y si uno le agrega a los hispanos en los Estados Unidos, acercamos al 45%. El total de los católicos están en este continente. Por eso Obama dijo el primer papa de las Américas, ¿no es cierto? Porque en los Estados Unidos viven todavía un poquito más, 4% de los católicos del mundo, un poquito más que en Argentina. Entonces, ahora, esto en un cuarto de siglo, 45 va a ser 2/3 del total de los católicos. Porque el crecimiento demográfico de América Latina, ¿no es cierto?, es importante, y en Europa, ¿no es cierto?, hay es decir, sobre todo los países más católicos como Italia y España, ¿no es cierto?, están con baja natalidad. Entonces uno tiene una idea, ¿no es cierto?, hoy es casi la mitad, pero en un cuarto de siglo van a ser 2/3, o a lo mejor más. Con lo cual, en alguna medida, el futuro de la Iglesia Católica como una religión de peso e influencia, o incluso la más importante cuantitativamente en el contexto mundial, depende, ¿no es cierto?, de América Latina. Y ahora en lo doméstico, en lo particular de Argentina, se lo había tomado como que era de la oposición, que ahora el oficialismo había quedado relegado, pero tomó la posta, ¿no?, de la relación. O sea, digamos, acá hay 3 hechos que son públicos. El día antes de la elección de Bergoglio, 2 grupos piqueteros kirchneristas le tomaron la catedral durante 6 horas. El día que fue elegido, en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista se negó a rendirle homenaje, e incluso hubo abucheos y silbidos. Algunos dirán hoy que fueron abucheos y silbidos al diputado que propuso Peró, y en la legislatura porteña, al día siguiente, el bloque oficialista se negó también a rendirle homenaje. Como para tomar 3 hechos concretos, digamos, ¿no es cierto?, en esto. Lógicamente, bueno, esta fue la reacción inicial por los antecedentes que había tenido una mala relación con Bergoglio, que en gran medida se generó por las diferentes posiciones en materia doctrinaria, temas como por ejemplo el matrimonio igualitario, que son las cosas que a mi juicio no va a cambiar Bergoglio en su posición. Después, claro, yo creo que en la Argentina hubo primero sorpresa, y después, a medida que fueron pasando las horas, se fue tomando como conciencia de este fenómeno. Yo creo que el gobierno con realismo advirtió que ponerse en contra de esta ola iba a ser un costo político, ¿no es cierto?, político muy importante. Ahora, esto implica una recomposición de las relaciones de fondo de la Iglesia Católica y el gobierno. Mire, yo creo que por ahora hay una tregua, ¿no es cierto?, y veremos cómo evoluciona.